Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva entrega de Pedazos de Historia con quién sino. Don Alberto Garín, ¿qué tal? Pues muy bien, Jano. Aquí dispuestos a desmenuzar la demografía histórica. Sí, porque, bueno, la pregunta de este programa es, ¿está realmente sobrepoblado el planeta? Ahora responderemos a eso, pero no sin antes. Hay que hacer una mención a esta maravilla que tengo aquí entre mis manos. Contra la Revolución Francesa, escrito por Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín, con prólogo de Miguel Ancho Bastos. Esto habrá que hacer un pedazos de historia. Podría venirse también Villanueva. Hay que hacer un pedazo de historia con Villanueva y ser tú quien nos asete esas preguntas. Sí, porque no. Este libro, ya sabes que yo tenía muchas ganas de que saliese. Todavía no ha salido, ¿no? Está en preventa ahora mismo. No ha salido y esa versión en papel tú eres el único que la tienes, porque Bueno. claro, la editorial nos entregó unos ejemplares de prueba de cómo estaba y Jano nos exigió, esos son los pagos que tenemos que hacer al líder, nos exigió un ejemplar para él y entonces él sí lo tiene, el resto no lo tenéis, pero Jano ya lo tiene. No, hombre, es que es verdad que yo le dije a Fer, oye, porfa, me lo puedes traer porque yo ya puedo decir que sé de lo que va el asunto, lo que se cuenta en el libro, pero había que darle, pues, bombo. Y claro, si no tienes el libro físico, es difícil. Es difícil y además el papel siempre es mucho más motivante. Sí, así que, bueno, ahora de momento entonces la preventa en Amazon, ¿no? Uh-huh. Y el 22 de mayo ya lo pueden encontrar en todas sus librerías, que a nosotros nos gusta el comercio local. O sea, si dices, oye, no sé si comprarlo en Amazon o en la librería de mi barrio, en su librería. Sí, porque además ahora ya las librerías están muy bien organizadas y puedes hacer el pedido para que te lo traigan a tu librería. O sea, efectivamente. Nosotros en Segovia, que tenemos unas cuantas librerías, cada vez que queremos algo, ya sabemos a qué librería queremos que la lleven. No voy a hacer publicidad para que los otros libreros no se pongan envidiosos, pero siempre lo encargamos a una librería en particular. Vale, bueno, pues hecha esta pequeña presentación, ya haremos un pedazo de historia. También podríais veniros a En Libertad, porque es que, claro, es histórico, pero también mucho relacionado con la política y con nuestro mundo actual. Bueno, te doy pie a que hablemos de la parte histórica del libro y a que hablemos de las trascendencias políticas de la Revolución. Vale. En Libertad. Podemos hacer eso. Así que no hay nada como ser inteligente, Garín. No hay nada menos mal. No hay nada como compartir ideas. Por eso el mundo tiene que estar más poblado aún, porque cuanto más mentes piensan, mejor nos salen las cosas. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer, entiendo, a empezar, no nos vamos a ir al Neolítico, ¿no? También. Así también, vale, pues nada, pues dale, tira. O sea, la cuestión está en que en principio somos 8.000 millones de personas en el mundo. Efectivamente. ¿Vale? Que sepamos. Que sepamos. Seguramente más. Y lo llamativo está en que la pregunta inicial es ¿por qué sabemos que somos 8.000 millones de personas? Eso también. Es el tipo de dato que aparece en los titulares de la prensa con regularidad, sin que realmente seamos conscientes de cómo hacemos para contar a las personas que hay en el mundo. Entonces, incluso en nuestro mundo contemporáneo, contar a la gente no es algo sencillo. Hemos de pensar que hoy tenemos dos sistemas básicos de conteo que todos conocemos, los padrones y los censos, que no funcionan exactamente igual y que presentan cierto tipo de distorsiones. El padrón, recordemos que es esa acción voluntaria que uno toma cuando va a vivir a un lugar y decide empadronarse en ese sitio, lo cual a partir de ese momento le puede dar ciertas ventajas, pues para acceso a la salud, la escolarización de los niños, el propio derecho al voto o cualquier otro tipo de ventaja asociada a identificarse como empadronado en un determinado lugar, aunque claro, también tiene sus consecuencias, porque te empadronas y eso implica que tienes una determinada fiscalidad dependiendo de dónde estés empadronado. Lo que ya nos viene a contar que el padrón se puede distorsionar en el momento que yo, por ejemplo, quiero una fiscalidad más amable y entonces me empadronaré allí donde esa fiscalidad sea más amable, aunque pueda desarrollar buena parte de mi vida en un sitio distinto. Entonces, eso significa que si el padrón no te da ventajas, aunque vivas en un determinado lugar, no te vas a empadronar, y si el padrón te da ventajas, te vas a empadronar aunque no vivas en ese lugar. Parece una tontería, pero eso distorsiona los cálculos. Por eso es por lo que cuando establecemos cifras de población a partir de padrón, siempre hay diferencias respecto a las cifras de gente que vive en un sitio cuando lo que miramos es el censo. Los censos, recordemos, son fotos fijas en un momento dado. En el caso de España, ya de forma histórica, los censos se hacen en los años terminados en 1, de modo que el último censo que se hizo fue el 2021, hace muy poco, y el siguiente tendría que ser en 2031. Y como foto fija, en principio es más precisa que la del padrón, que es muy dinámico, y la gente está continuamente cambiando. Hasta 2011, en España los censos se hacían mediante agentes censales,
o incluso ya enviando directamente el Instituto Nacional de Estadística una encuesta que se rellenaban por hogares, diciendo quiénes son los que están presentes, los ausentes, los transeúntes, es decir, los que están aquí pero no viven regularmente aquí. Y desde 2021 se hizo un cambio, y es que es una comparación entre registros. O sea, la gente del INE se esfuerza por, a partir no solamente de padrones, también de los propios registros de Hacienda. Claro, los censos incluyen, por ejemplo, cuestiones de educación. Pues aquí hay que tirar de registros del Ministerio de Educación. Pueden hacer también análisis de sistemas de habitabilidad, elementos de salud. Entonces hay que seguir cotejando una serie de datos que provengan de otras administraciones públicas hasta construir el censo. Es curioso porque esa forma de cotejar datos entre administraciones públicas puede resultar tremendamente interesante siempre y cuando tengamos una relación con esa administración pública. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el nivel educativo de los habitantes censados en España en el 2021? Pues considerando que buena parte de la gente que vive en España desde 2021 no han hecho su educación en España y en algunos casos no han tenido necesidad de declarar su educación, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una distorsión, y es que vamos a tener muchos inmigrantes de los que no conocemos su nivel educativo y por tanto nos generan un vacío en esa información. Estoy contando estas distorsiones en cuanto al padrón y al censo para que seamos conscientes de si ya en 2024 nos resulta tremendamente difícil saber cuánta gente hay de forma exacta y minuciosa en un sitio como España, donde parece que tenemos un control, porque además en España cada individuo está de partida identificado a través de un número único, el DNI para los españoles o el NIE, el número de identificación de extranjeros, para los que no son españoles. Si parece que teniendo un número único debería ser relativamente sencillo saber cuántos somos, y a pesar de todo hay distorsiones, imaginémonos cuando hablamos de la población a lo largo de la historia. O sea, cuánta gente podía vivir, no en España, en cualquier país del mundo, hace un siglo, hace 1000 años o hace, en la época neolítico, hace 8.010 años, 10.000 años. Y a partir de ahí, el debate que eso supone cuando nos enfrentamos a momentos históricos y, por ejemplo, planteamos en el caso de los españoles llegan a América a finales del siglo XV, comienzos del XVI, y provocan un terrible genocidio. Provocan un terrible genocidio porque en América vivían 100 millones de personas y a finales del XVI tenemos poco más de 10 millones. ¿Y cómo sabemos que vivían 100 millones de personas en América a finales del siglo XV? ¿Vale? Este es uno de los grandes retos de la demografía histórica, tratar de establecer sistemas que nos permitan cuantificar cuánta gente había en el pasado. Y les adelanto un titular. En el 99% de las ocasiones, las cifras que les van a dar no solamente son más de lo que podía haber, sino suelen estar terriblemente exageradas. O sea, suele haber muchísima menos gente que la mayor parte de las cifras que nos suelen dar. Entonces, es muy simpático. Otro día podemos hacer un programa sobre cómo era América antes de la llegada de los españoles y entrar más en detalle en esta cuestión. Sí, porque los 100 millones no... Sí, es muy curioso porque en los famosos 100 millones que provoca ese genocidio, sí, había un antropólogo de la Universidad de Berkeley, Kreber, un tipo con una cabeza muy bien amueblada, que él llega a estimar a partir de capacidad de sustentación, patrón de asentamiento, ahora veremos qué es este par de cositas, que en toda América podía moverse entre 8 y 10 millones, ¿vale? Es de los conteos más bajos que vamos a encontrarnos y posiblemente sea de los más correctos. Claro, eso significa que si tenemos para 1.500 8 o 10 millones y para 1.600 10 12 millones, lejos de haber una caída brutal de la población, lo que ha habido es un crecimiento, a pesar de la conquista, la guerra, la esclavitud, las epidemias, todo lo que podamos tener en cuenta en la historia demográfica de la América del siglo XVI. Pero bueno, esto lo podemos dejar para un programa sobre América que puede ser muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer en el pasado para saber cuánta gente vivía en nuestro mundo? Bueno, primero, recordemos qué es lo que preguntamos a la demografía. O sea, cuáles son los datos que tenemos que manejar en nuestras cabezas. En ese sí, dos fundamentales. Tasa de natalidad, que es cuánta gente nace; tasa de mortalidad, cuánta gente se muere. Es muy llamativo porque es el tipo de información que no siempre tenemos en mente. Entonces, si yo te preguntara ahora a ti cuánta gente se muere en España al año, en la última década, pues seguro que no es un dato que tengas todos los días. No, la verdad es que no tengo ni idea. Todos los días en la cabeza. No. En España, por ejemplo, desde 2015 ya tenemos unas tasas de mortalidad al año, o sea, en el año se mueren
más de 400.000 personas al año. Entonces, 2015 ya fue la primera vez que pasamos de los 400.000, ahora hemos estado ya en torno a 450.000, ¿vale? Por supuesto, como vivimos la pandemia, tuvimos un año muy particular, que fue 2020, donde llegaron a morir a 495.000 personas con un pico de mortandad vinculado a la pandemia, que después, si quieres, podemos volver a esta cuestión. Pero seguro que nadie se para a pensar, decir, ostras, eso significa que cada año en España se muere casi 500.000 de personas. Sí, ¿vale? Y la natalidad es menor. Por tanto, la diferencia podría ser de crecimiento de población si no fuera porque hay otros dos elementos que se incorporan, que son cuántos vienen, cuántos inmigrantes tenemos y cuántos se van, cuántos inmigrantes se van, y ahí la diferencia es a favor de los que están llegando, los inmigrantes. Volveremos también en un ratito sobre esta cuestión, porque sabes que había un titular del Banco de España, hace falta un montón, unos cuantos billones. Una cosa disparatada. Pero veremos por qué el Banco de España decidió lanzar ese titular tan atrevido. Bien. Entonces, más allá de las tasas de natalidad, mortalidad, inmigración, que son las que nos dan un crecimiento real de año a año, hay dos elementos de demografía histórica que son fundamentales, ¿vale? Porque al final da igual si los niños nacen aquí o nacen en Hispanoamérica, tienen que nacer. Entonces, los niños nacen porque la gente lleva a cabo prácticas de reproducción. Entonces, la tasa de fecundidad es uno de los elementos claves a la demografía histórica, que es cuántos hijos puede tener una mujer durante su tiempo fértil. Y aquí hay que ser cuidadosos porque en principio las mujeres pueden tener un periodo de fertilidad bastante amplio. O sea, vamos a calcular que pueden empezar a ser fértiles en torno a los 13, 14 años y mantener esa fertilidad hasta comienzos de los 40 años, 42, 43. Hay niñas que empiezan antes, hay mujeres que terminan después, pero claro, estamos hablando de una cantidad temporal en torno a 30 años, lo que significa que si fueran capaces de reproducirse al 100%, cada mujer podía tener 30 hijos, que no suele ocurrir, ¿vale? Pero si reducimos el tiempo de fertilidad de la mujer mediante prácticas culturales, que es lo que nos está pasando, por ejemplo, en Europa, donde las mujeres empiezan a tener hijos a una edad relativamente avanzada para su tiempo de fertilidad, no tienen los hijos a los 13 años, a lo mejor van a tener a los 25 o sobre todo a los 30, 35, eso significa que la cantidad de hijos que van a poder tener desde el momento que conciben el primero hasta que dejan de ser fértiles es mucho menor. Entonces, esa tasa de fecundidad es clave porque es la fórmula más sencilla para controlar la natalidad a partir de prácticas culturales, que es en qué edad decide la mujer que quiere comenzar a tener hijos. Y cuanto más tarde en tomar esa decisión de querer tener hijos, más rápidamente podemos reducir la cantidad de población que nace porque tenemos la posibilidad de que nazcan menos niños. Bien, e insisto, es una cuestión cultural. Si hay países, unos muy famosos en China, cuando impusieron la práctica del hijo único, daba igual a qué edad comenzara, solamente podían tener un hijo. Claro, eso solamente se puede hacer en un régimen comunista, ¿vale? O sea, tienes que tener un régimen absolutamente totalitario para que puedas obligar a los seres humanos a tomar una decisión tan brutal como esa de solo te vamos a dejar que tengas como mucho un hijo. Pero el resto del mundo, que no tiene ese tipo de políticas tan totalitarias, sin embargo, insisto, hemos conseguido que las mujeres tengan unas tasas de fertilidad muy bajas, de fecundidad muy bajas, sencillamente por decisión propia. Y podemos discutir en base a qué esa decisión. Y hay otro cálculo que se hace en demografía histórica muy interesante, que influye mucho sobre la cantidad de gente que hay en el mundo, que es la esperanza de vida. Y ojo que la esperanza de vida es uno de los números que peor se explican cuando se utilizan. La esperanza de vida es un promedio. La esperanza de vida no es la edad máxima a la que pueden vivir los seres humanos. O sea, cuando nos dicen que en el siglo XVI la esperanza de vida de España era 45 años, no es que a los 45 años se muriera la mayor parte de la población. Significa que los que llegaban a viejos se iban a morir con 65, 70, 75, 80 años, pero si la esperanza de vida eran 45 y es un promedio, eso implica que se morían muchísimos niños, muchísimos. Y claro, al hacer un promedio, entre todos los niños que se mueren y los viejitos que se mueren, pues nos baja a 45 años. Por lo tanto, si en la actualidad en España tenemos una esperanza de vida superior a los 80, estamos en 83, 84 años, eso significan dos cosas. Uno, que no se mueren muchos niños, prácticamente ninguno. Y dos, como es un promedio, que hay gente que va a poder llegar a los 90, 95 o 100 años sin grandes dificultades, porque por el camino hay gente que se sigue muriendo, accidentes de tráfico, cáncer, otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, claro, como es un promedio, si tenemos un promedio de 84, 85 años, no es que cuando lleguemos a 85 años vamos a morir.
Es que si hemos llegado a los 85 años es muy posible que podamos llegar a los 90 o a los 95 años. Vale. Teniendo entonces claro esos dos factores, tasa de fecundidad y esperanza de vida, esto es lo que vamos a tratar de establecer en el pasado, porque esto nos va a explicar el elemento original en el desarrollo de la demografía, que son las prácticas reproductivas. O sea, cómo hicieron los seres humanos para reproducirse, tener hijos y a partir de ahí que la población pueda crecer. Y insisto, no importa si los hijos nacen aquí o nacen en Hispanoamérica y después vienen aquí, porque en ambos casos el niño tiene que nacer, si no, la población no va a poder crecer. Entonces, en esas prácticas reproductivas hay un elemento inicial que los antropólogos explican muy bien, que son las prácticas de apareamiento. ¿Qué significa eso? Significa que la pareja se pone en una situación que podría reproducirse sin que eso implique la reproducción, ¿vale? En el apareamiento todavía no hemos llegado al acto sexual que permite la reproducción. Y esto es muy curioso porque podemos tener prácticas de apareamiento no reproductivas. Por ejemplo, si las relaciones son homosexuales. En ese caso, no hay posibilidad de reproducción. O si en esas prácticas de apareamiento utilizamos métodos anticonceptivos que impidan también la reproducción. O sencillamente, si vamos al onanismo, entonces el apareamiento es una cuestión, la práctica de apareamiento es completamente individual. Pues bueno, esas prácticas de apareamiento no reproductivas van a permitir que la necesidad biológica que podamos tener los seres humanos precisamente de aparearnos, al colocar una serie de elementos que impidan la reproducción, damos respuesta a nuestra necesidad biológica sin por ello reproducirnos. Y esto lo que va a provocar es una reducción en la capacidad de tener más hijos. Entonces, es muy llamativo porque, insisto, esas prácticas de apareamiento no reproductivas no solamente tenemos que pensar en métodos anticonceptivos puros y duros, sino, he mencionado la homosexualidad, pero también podemos mencionar, por ejemplo, el retraso que hablábamos antes en el momento en que aceptamos el comienzo, digamos, oficial de esas prácticas de apareamiento. Esto es muy interesante cuando, por ejemplo, hemos decidido en el mundo occidental que hasta los 18 años, para la mayor parte de las jóvenes occidentales, no se permita esas prácticas de apareamiento, ya sea, sobre todo, con mayores de 18 años. Claro, esto provoca ciertos problemas en los adolescentes, porque los seres humanos, biológicamente, estamos preparados para reproducirnos a partir de los 13, 14 años. Si legalmente no se nos permite hacerlo hasta los 18, van a ocurrir dos cosas. Uno, vamos a tener 4 años contra natura, donde los jóvenes se les va a impedir esas prácticas de apareamiento reproductivas, ¿de acuerdo? Y aquí podemos entrar en la crítica, que sería muy fácil, de si yo estoy favoreciendo algún tipo de pedofilia. No, aquí lo que estamos hablando es de cómo funciona la biología. La biología dice que a partir de los 13, 14 años nos podemos reproducir, ¿vale? Y por supuesto, estamos sacando de la fase de reproducción esos 4 años de la juventud, de los 14 a los 18, donde curiosamente la biología nos tiene preparados para dos cosas. Para reproducirnos en dificultad, ¿vale? Pensemos las dificultades que pueden tener las parejas para reproducirse a partir de los 35 años. Los que tienen 14, 15 años no tenían esas dificultades. Y sobre todo para que esos jóvenes estén llenos de energía para cuidar del cachorro, que es muy llamativo. Porque claro, que tú tengas un hijo con los 14 años, en nuestra mentalidad contemporánea, pues bueno, implica que es una persona poco madura, poco preparada, que no va a tener la capacidad económica para sustentar al cachorro y demás. Pero la biología no entiende de eso. La biología lo que entiende es que cuando tienes 14, 15, 16 años y tienes que agacharte a recoger a tu bebé, no tienes ninguna dificultad. Estás en plena forma y puedes cargar con 1, con 2, con 3, con 4 hijos. Por eso, históricamente, la especie humana, desde ese neolítico, incluso paleolítico que estábamos mencionando con Jano, hasta el siglo XIX, habitualmente se reproducían en esa juventud. Se reproducían con 14, 15, 16, 17, 18 años, porque es cuando biológicamente estamos mejor preparados para poder llevar a cabo esa reproducción. Como legalmente lo hemos sacado de la ecuación, ya estamos generando un problema en el proceso reproductivo que puede explicar por qué cada vez vamos a tener menos hijos. Ojo, algo que puede resultarnos contradictorio respecto al hecho de que la población aparentemente sigue creciendo. Porque aquí hay un elemento fundamental, y es que aunque nos puede resultar sorprendente, en 2024 la población del mundo está decreciendo. Y esto nos puede resultar sorprendente porque en números absolutos aumenta. La población del mundo sigue aumentando. Pero es que la demografía no la podemos medir
año a año, ni siquiera lustro a lustro, década a década. O sea, la demografía hay que medirla generación a generación, pero generación es la generación de mis abuelos, la generación de mis padres, mi generación, la generación de mis hijos. Entonces, claro, hay que medirlo en periodos de 25 o 30 años, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a cambiar. Entonces, en nuestro mundo contemporáneo, actualmente, insisto, la población ya está decreciendo porque en esas prácticas reproductivas que estoy explicando, en el momento que hemos ido reduciendo las tasas de fecundidad de las mujeres, hemos retrasado el momento en que empezamos a reproducirnos. Claro, a esas prácticas reproductivas reducidas hay que añadir otros elementos como, por ejemplo, el aborto, ¿vale? Desde abortos naturales hasta abortos culturales, el caso que explicaba Marvin Harris de los niños del Brasil, donde existía una práctica en la que los niños que llegaban con debilidad, las mamás no es que quisieran acabar con ellos, sino les alimentaban peor porque el niño rechazaba el alimento, entonces la mamá no se esforzaba por alimentarle y al final el niño terminaba por morirse de hambre ante la carencia de alimentación. Pero la mamá no es que quisiera acabar con el niño, es que la mamá consideraba que ese niño no quería vivir, ¿vale? Entonces, bueno, si añadimos también estas prácticas abortivas, el resultado está en que las parejas cada vez tienen menos hijos. Para que una pareja sea capaz de crecer, sea fuente de crecimiento demográfico, es decir, un papá y una mamá tengan hijos y esos hijos puedan garantizar que la población sigue creciendo, deberían tener al menos, como poco, 3. Lo mejor sería tener 4 hijos. ¿Por qué? Porque en el momento que tengas 2 y uno de ellos no se reproduzca, es algo que puede ocurrir de forma muy común, ha reducido a la mitad tu tasa de reposición demográfica. Si tienes 3 y uno de ellos no se reproduce, con los 2 que tienes has mantenido el nivel. Solo con 4 dices, bueno, si uno no se reproduce, al menos sí voy a generar esa tasa de crecimiento. Pensemos mi generación. No voy a hablar ya de la generación de Jano, que viene después, ¿vale? En mi generación, lo habitual es tener 2, 1 o ningún hijo. Lo raro es tener 3, ¿vale? O sea, tener 2, pues significa que mantienes el equilibrio. No es muy normal. Tener 1 puede ser un poco más común. No tener ninguno también es algo habitual. Mi generación ya no está reponiendo. O sea, mi generación ya ha dejado de reponer. Y la de Jano no te digo nada. Esto ya es un desastre. Bien, entonces, alguien me dirá, ya, pero esto es propio del mundo occidental. No. No pongamos el caso de China, donde ellos solos se pegaron un tiro en el pie con la política del hijo único, porque estos ya están perdidos. O sea, lo de China es demográficamente una brutalidad lo que hicieron. Es que en el mundo de la India, que ya hoy es el país más poblado del mundo, en la India las nuevas generaciones ya han llegado a la fase de mi generación. 2 hijos, 1, alguna tendrá 3, pero son 2 hijos, 1 hijo. Entonces, claro, de números absolutos, como la generación previa todavía tenían 4 o 5 hijos, pues siguen creciendo. Pero en el momento que has decidido tener solamente 2 hijos o 1, ahí hemos hecho el parón. Y en Hispanoamérica, pues en Hispanoamérica la gente de mi generación aún podía tener 4 o 5 hijos. La siguiente generación, es decir, los descendientes de mi generación ya han optado por los 2 hijos, 1 o ninguno. Ya han hecho el parón. O sea, en el momento que las parejas no tienen 4 hijos o más, ahí hemos parado el crecimiento demográfico. Claro, nos puede quedar todavía algún país africano donde aún estén teniendo 4 o 5 hijos por familia. Pero ese final, o sea, eso ya es la cola final. Entonces, esto no es una cuestión de, no, es que estamos hablando desde el punto de vista occidental. No. Las prácticas reproductivas que frenan el crecimiento ya se han expandido por la mayor parte del mundo. O sea, solo quedan algunos países africanos donde aún puedas tener familias. O sea, los muchachos que hoy tienen 20, 25 años tienen 4 o 5 hijos. Los muchachos que tienen 20, 25 años en Hispanoamérica ya han optado por tener 2 o 1 hijo. Los muchachos que tienen 20, 25 años en la India ya han optado por tener 2 o 1 hijo. En Europa han optado por tener 1 o ninguno. Con lo cual, ya hemos parado. Entonces, claro, insisto, en números absolutos podemos seguir creciendo durante 2 o 3 décadas más y a partir de ahí ya tenemos un parón. ¿Vale? Entonces, muy interesante esta idea porque a la pregunta de ¿somos muchos en el mundo? Pues bueno, todavía vamos a ser más, pero lo llamativo será cuando empecemos a ser menos. Y el problema al que nos vamos a enfrentar en el momento que dejemos de ser muchos para empezar a ser cada día menos. Pero volvamos a la demografía histórica, porque estábamos tratando de buscar, después hablamos de la demografía en el presente, estamos tratando de buscar cómo estudiar la cantidad de gente que había en el mundo en el pasado. Más allá de las prácticas reproductivas, a qué edad nos reproducimos, prácticas de apareamiento, métodos anticonceptivos,
algo muy interesante es que cuando queramos calcular la gente que vivía en el mundo, o sea, ya sabemos cómo hacemos para reproducirnos, pero una vez que ponemos en marcha la reproducción, ¿cómo podemos calcular cuánta gente había en el pasado? Bueno, en principio, los de la gente de demografía histórica, cuando empiezan a trabajar en los años 50, esto es una cosa que sobre todo comienza entre investigadores franceses, aunque sabemos que Jano y su relación con Francia no es la más cordial. Ahí está. No, hay muchos autores franceses que me gustan. No sé, pero ahí está tu gusto por los... No, la Revolución Francesa no. Esto me parece el gran error. De aquí nace muchos de nuestros problemas actuales. Pues bueno, demógrafos como Fleury, Georges Fleury o Louis Henry, son ellos los que nos explican, podemos encontrar documentación histórica que nos habla de cantidad de población, algo parecido a unos censos preestadísticos. Bien, y además podemos encontrarlos desde el tercer milenio antes de Cristo. Ya hemos hecho aquí nuestros programas sobre Egipto faraónico, pues el Egipto, el Imperio Antiguo, ya contaba a su gente. Estos censos preestadísticos contaban a la gente con dos fines fundamentales. Cuestiones fiscales, quién tiene que pagar impuestos, ¿vale? Y conscripción militar. ¿Cuántos hombres tengo para ir a la guerra y montar un ejército? Ya está. Las cuestiones fiscales sigue siendo el elemento fundamental. O sea, si seguimos contando a la gente en el mundo, sobre todo es para saber quién tiene que pagar impuestos. Solo que en esos censos preestadísticos, la forma de contar para pagar impuestos o para ir a la guerra era muy simplificadora. Porque es ese concepto de hogar, fuego, vecino, que no es equivalente a una persona, sino a una unidad doméstica. Entonces, detrás de un hogar, de un fuego, de un vecino, había una unidad doméstica, una familia, que podía ser 4, 5, 6, 7 miembros. De modo que cuando tenemos ese tipo de censos preestadísticos basados en vecinos u hogares, hay que generar un factor de decir por cuánto puedo multiplicar esta cantidad que me están dando. Si son 100 vecinos, ¿cuántos ciudadanos, cuántos habitantes reales hay en el lugar? Pues tengo que saber cuál sería la media de las familias, de las unidades domésticas, 4, 5, 6 miembros. Claro, unidad doméstica no es papá, mamá y los niños. Casi nunca es papá, mamá y los niños las unidades domésticas, ni siquiera hoy. Hay una abuela, hay un tío, hay una hermana soltera. Estamos ahí en ese conjunto. Entonces a lo mejor hay que multiplicar por 4, por 5, por 6, lo que nos digan estos censos preestadísticos para saber cuánta gente hay. No hay muchos. Y por supuesto, si el objetivo de estos censos preestadísticos eran fiscales o militares, podéis imaginar que los defraudadores han existido siempre, bien, y recordemos que aquí con Jano es un gran adalid del fraude fiscal, de modo que él sabe perfectamente el valor del fraude fiscal y por tanto la capacidad que tienes para poder engañar a la autoridad. Entonces el censo siempre va a ir distorsionado si eso me permite ahorrarme pagar determinados impuestos. Esto no nos tiene que sorprender. Ojo, que podemos tener el caso contrario, ¿eh? Podemos tener el que exagera los números. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlan, dice que había como 200.000 personas en la isla del lago, ¿no? Y entonces, físicamente no era tanta gente, pero claro, es más fácil pedirle al emperador un título de marqués si ha acabado con 200.000 que si ha acabado con 20.000. Entonces, puedo exagerar la cifra. Y claro, esa cifra exagerada, si después a una historia con una clara ideología le interesa, se va a quedar con la cifra, aunque no tenga ninguna posibilidad de demostrar cómo demonios Cortés contó 200.000, ¿vale? Sería ese chiste que te contaban de pequeño, ¿te acuerdas? ¿Cuál? En el fuerte militar en el oeste americano, cuando venían los Piles Rojas y decían, capitán, vienen los indios, ¿y cuántos son? Pues son 227, ¿por qué no sabes? Se contó las patas de caballo dividido por 4. ¿Bien? Este chiste a mí no me lo han contado, Alberto. Pero chistes más raros te contaban a ti. Entonces, claro, eso contar las patas y dividir por 4 es lo que hizo Cortés. Bien, he contado las piernas y dividido por 2 y sé cuánta gente hay. Entonces no tenía capacidad Cortés de contar cuánta gente había. Entonces, ¿podemos calcular la población? Sí. Aquí tenemos que apelar a otras fórmulas que son las que menos se emplean porque son las que nos van a desmontar estos discursos ideológicos. Hay dos fundamentales, que es las que utilizaba Kreber, que os contaba antes cuando hizo el cálculo de cuánta gente había en América en 1500. La primera es la capacidad de sustentación del espacio geográfico. La capacidad de sustentación es, teniendo un territorio dado, sobre el que aplicamos una tecnología de obtención de alimentos, cuánta gente puede vivir sobre ese territorio. Entonces, claro, hay algunos cálculos de antropólogos muy interesantes, por ejemplo, en sociedades paleolíticas, para que veas, vamos a ir hasta más atrás del neolítico, vamos hasta el paleolítico. En sociedades paleolíticas de recolectores-cazadores, a lo mejor para que una comunidad pueda sobrevivir, necesitan tener 1 kilómetro cuadrado por individuo. Es decir, si la comunidad tiene 200 individuos, necesito 200 kilómetros cuadrados
porque lo único que me baso es en recolección y caza. Ojo, depende también del espacio geográfico. Entonces, hay espacios geográficos como, qué sé yo, el desierto del Sáhara o la Antártida, donde ya puedes tener 200 kilómetros cuadrados que posiblemente no va a sobrevivir ni siquiera un solo individuo. Bien, mientras que habrá otras áreas en el mundo del Caribe o en el mundo mediterráneo, donde a lo mejor puede ser un porcentaje menor y a lo mejor el individuo sobrevive con medio kilómetro cuadrado. Pero eso es la capacidad de sustentación. ¿Cuál es la tecnología que tenemos para obtener alimentos? Y a partir de ahí, ¿cuánta gente puede vivir en ese espacio con esa tecnología? Claro, si vamos al Neolítico y empezamos a cultivar, pues se reduce el espacio. O sea, a lo mejor en lugar de ser un individuo por kilómetro cuadrado, cuando empezamos a cultivar ya son 10 individuos por kilómetro cuadrado. Pero a pesar de todo existe esa limitación. O sea, no podemos tener más individuos que la capacidad de sustentación del territorio, que depende de la tecnología que tienen los individuos para extraer los alimentos de ese territorio. En la actualidad, nuestra capacidad de sustentación, gracias a las tecnologías para obtener alimentos que tenemos, es brutal. Es tan brutal que aunque seamos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, nos sobra espacio en la Tierra. O sea, descontando los océanos, que es la mayor parte de la superficie terrestre, con lo que a las tierras emergidas nos sobra tierra para alimentar a esos 8.000 y para alimentar muchos más. Con lo cual aquí vamos a desmontar uno de los grandes mitos. Sí, es la gran pregunta que muchas veces dicen, no, es que hay demasiada gente. Sí, somos demasiados. Preparándome este programa, estuve escuchando el otro día un podcast de unos supuestos demógrafos. Bueno, ellos tienen el título de historiador, especialidad en demografía histórica, y había uno que afirmaba rotundamente: tenemos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra que exigirían recursos de un planeta y medio. Y lo decidió él, y yo dije, hostia, pues si lo que acabas de decir con tu medalla de yo soy un licenciado en geografía especializado en demografía histórica, de que nos hace falta planeta y medio y no tenemos planeta y medio, pues no tenemos un planeta, nos tenemos que morir de hambre directamente. O sea, si no tenemos recursos para alimentar 8.000 millones de personas y no los tenemos, o sea, según este señor afirma que nos hace falta planeta y medio, nos tenemos que morir de hambre, ya está. O sea, no hay... ¿Cómo se llamaba este que también tenía esta teoría? Es Malthus. Justo. Malthus es el que lanza esa idea. Pero lanza esa idea, pero además lo lanza en una época en la que no éramos 8.000 millones, ni éramos 4.000 millones. Escribe su estudio de la población en 1798, claro. Publica, que en aquella época debía haber menos de 1.000 millones de personas, y dice, cuando lo dupliquemos, están todos muertos. Sí. Pues pero esta tesis, en la actualidad, o sea, siguen defendiendo el tipo este que tú comentabas, pero claro, que dices, ¿por qué no cuentan con el ingenio humano? ¿Puede ser una de las razones? Por supuesto que no cuentan con el ingenio humano. Claro, dicen, no, como estos son los recursos que hay, y esto dentro de tantos años va a ser exactamente igual, y sobre esa variable, pues ya los demás, pues no te sale, claro. Es que es curioso, porque ese no contar con el ingenio humano, y yo sé que esto que estamos contando tú y yo aquí ahora de manera casi frívola va a causar polémica. ¿Por qué? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál era la principal fuente de energía que contaban en 1798 cuando Malthus publica? Pues básicamente la madera. O sea, lo que permitía producir energía, ¿vale?, era quemar madera. En la actualidad hay más espacios boscosos que en 1798. Vale, alguien levantará la mano y dirá, pero la Amazonia, vale, sí, pero no me cuenten la Amazonia. Contemos la masa arbórea en el planeta Tierra. Y en 2024 hay más masa arbórea en el planeta Tierra que en 1798. Estas fotografías de la NASA, aquí uno puede mirar de vez en cuando, porque la NASA hace fotografías del espacio desde hace décadas y puede ver cómo ha crecido la masa arbórea. Claro, hemos encontrado energías alternativas. Ya, pero es que el carbón se va a acabar. Ya, pero es que el carbón ya no lo utiliza casi nadie. O sea, lo hablábamos el otro día contigo, comiendo. Cuando yo era niño todavía había carboneras y las calderas eran de carbón. Tú todavía las viste, pero no te recordabas a los camiones de carbón trayendo carbón por Madrid. Yo sí me acuerdo de los camiones de carbón trayendo carbón por Madrid. Hoy no hay prácticamente calderas de carbón para las calefacciones, pero hoy hay muchas más calefacciones. Claro, porque estamos utilizando el petróleo y el gas y también se van a acabar. Ya, pero es que nos anunciaron que nos íbamos a quedar sin bosques y hay más bosques. Nos anunciaron que nos íbamos a quedar sin carbón y hoy las minas de carbón están cerrando no porque no tengan carbón, sino porque nadie quiere utilizar el carbón. Y hoy ya la gente empieza a hacer menos prospecciones petrolíferas porque hay energías alternativas, ¿vale? Da igual que sea el sol o el aire o la nuclear, que yo lo he defendido aquí muchas veces, ¿bien? Sí, somos grandes defensores de los... Que dentro de un siglo, en 2124, se reirán de nosotros diciendo, ¿sabéis que en 2024 estaban en contra de la energía nuclear? Que eran en una especie de mentes de delirio colectivo. De mentes atrasadas que decidieron en algunos lugares, y España afortunadamente es de los poquitos que ya quedan con esa mente atrasada de no a las centrales nucleares. Ojo,
Ya lo he contado en este programa, lo repito. Yo que vivo en un pueblo de Segovia no quiero una central nuclear, quiero el depósito de residuos nucleares. Porque la central nuclear al cabo de 100 años se estropea y el depósito es para toda la vida. O sea, yo en mi pueblo sí apuesto por la energía nuclear, pero no por la central, por el depósito de residuos. O sea, que... Sí, es verdad que te dan una pasta que flipas. Claro que sí, si es que es el negocio. O sea, ¿quién te garantiza un negocio que te digan, oye, 1000 años de negocio? Coño, un depósito de residuos. Ahí hay que estar, visión a largo plazo. Visión a largo plazo. Yo soy tecnócrata. Entonces, que sepáis que no solamente apuesto por la energía nuclear, sino yo quiero en mi pueblo quiero un depósito de residuos nucleares. Bueno, pues volvamos a esto de Malthus. Vale. Podemos hacer una de las energías comunidad evolucionada, porque es verdad que, o sea, tú lo lees y de joder, esta teoría parece errónea. Parece lógica. Sí, muy errónea. Pero es errónea. Claro, pero no cuenta con el ingenio humano. Por eso también pasa. O sea, en la actualidad nosotros también lo podemos hacer el símil, como por ejemplo en Londres en su época, que decían: hay tantos excrementos derivados de los caballos que aquí vamos a morirnos todos asfixiados por esto. O sea, no puedes ni andar por la calle. Claro, nadie imaginaba que el ingenio del ser humano, luego pues se creó el coche y ya desapareció el problema. El coche con motor de explosión que contamina. Sí, pero pero yo te digo, exacto. O sea, en la actualidad también tienes ese ejemplo. Que dicen, no, es que si esto vamos a morir todos por esto. Dices, oye, deja que el ser humano, como lo ha hecho a lo largo de la historia, todos los problemas que hacían con esto ya no me va a morir. Si es total, que es llevando ese pensamiento a la cuestión demográfica, te sale Malthus. Eso es. Que dice, como los recursos son estos y somos tantos, pues ya está, nos morimos. Y lo mismo pasa a 8.000 millones. Dices, hay muchos que dicen, no, es que hay un problema evidente porque los recursos del planeta no da para abastecer a 8.000 millones. Primero, es falso, porque ahora mismo, de hecho, tenemos unas cifras a nivel mundial que lo que han demostrado, incluso en África, en los países más, bueno, podemos decir, desafortunados, que tienen unos índices de pobreza muy altos, la extrema pobreza se ha visto reducida en todos los ámbitos. Uh-huh. Entonces dices, vale, a partir de ahí ya esa teoría es falsa, pero vamos a suponer que llegamos a 10.000 millones. Es decir, para responder a la pregunta del millón, ¿el mundo realmente está sobrepoblado, entendiendo esto que tirándolo por el tema de Malthus, o no? No, el mundo no está sobrepoblado. O sea, como tú acabas de decir, con 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, estamos mejor alimentados que podíamos estar alimentados no hace 200 años, hace 50 años. Sí, sí. O sea, hace 50 años, que es un poquito menos de lo que yo tengo. O sea, yo recuerdo, siendo niño, los yogures. Que además nos llamaban yogurines porque a nosotros sí nos dieron de comer yogures. Claro, para mis padres los yogures era una cosa de lujo. Sí, es que sí. O sea, pero una cosa que nadie tomaba. Cuando yo fui niño, empezamos a tener cierta variedad de yogures. Hoy es increíble cuando vas a la parte de los lácteos de los supermercados. O sea, si comparamos la variedad de yogures que tenemos con las que yo pude conocer cuando era un niño o las que pudieron conocer mis padres, es brutal. Yo de eso sí que me acuerdo. ¿Bien? Yo me acuerdo cuando sacaron Danone Macedonia, que era toda una novedad. Sí, el yogur sabor Macedonia. Decías, ostras, esta es nuevo, porque estaba fresa, el natural que esté blanco, el de plátano, luego sacaban el de limón, y ya sacaban Macedonia. Era, bueno, Y ya está. Esto es el no va más, y ahora vas y hay 8.000 millones de variedades. Aquello fue. Entonces, dejemos de frivolizar una vez más. Vivimos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, nos alimentamos mejor que nos hemos alimentado nunca. La pobreza extrema se ha reducido de forma notable en la mayor parte del mundo. Por supuesto que sigue habiendo gente que se muere de hambre, pero no por falta de recursos. Porque en el momento que podemos tirar comida, lo que significa está en que no que esa comida que tiramos no le haya llegado a que le falta la comida, sino que posiblemente esa persona que se está muriendo de hambre está en una estructura social que no le permite aprovechar esa abundancia de recursos en las que estamos. Si llegamos a 10.000 millones, ¿qué va a ocurrir? Pues que a pesar de todo, el planeta Tierra puede seguir, gracias al ingenio humano, produciendo muchos más alimentos de los que podemos llegar a concebir. Vamos a recorrer España, vamos a recorrer Castilla y Aragón, que son las regiones más despobladas, ¿vale? La mayor parte de esos campos que hoy cruzamos, hace 100 años, estaban puestos en explotación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a atravesar, insisto, da igual que atravesemos Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha, buena parte de esos campos hoy ya no producen, ¿vale? Nos hemos dedicado, y cuando nuevas energías podemos hablar sobre esto, nos hemos dedicado a plantar ahora placas solares, y hablaremos sobre el tema de las placas solares, hasta qué punto son convenientes o inconvenientes, ¿vale? Pero antes esos eran campos cultivados y hoy no se cultivan. ¿Por qué no se cultivan? Pues porque la productividad de esos campos era tan baja que no mereció la pena seguir apostando por ellos
y hemos aumentado la productividad de otros campos que eran mucho más fértiles, gracias sobre todo a abonos, otras técnicas de regadío y demás, que hacen que la productividad de ese campo sea muy elevada. A lo que se añade la capacidad de transporte de los alimentos. De modo que podemos producir alimentos en cualquier parte del mundo y consumirlos en cualquier parte del mundo gracias a esa capacidad de los transportes. Entonces, si hemos dejado de utilizar buena parte de la superficie de la Tierra para cultivar, porque directamente, no porque no den alimentos, sino porque no se nos ha parecido suficientemente productivo ese campo, bueno, pues si tenemos lugar 8.000, 10.000, pues a lo mejor podemos volver a aprovechar esos campos que de momento hemos dejado de aprovechar. Claro, uno dirá, no, pero claro, a lo mejor eran campos de mala calidad, o sencillamente no tienen regadío. Bueno, pero entonces hay que hacer un plan hidrológico para llevar el agua. ¡Demonios! Hemos hecho gasoductos de miles de kilómetros para llevar gas. Hemos hecho oleoductos de miles de kilómetros para llevar petróleo. Y no podemos hacer un acueducto de miles de kilómetros para llevar agua. No podemos traer agua de Escocia a Castilla-La Mancha. No, hombre, ¿cómo? Joder, que traemos el gas desde Siberia hasta Alemania. Bueno, lo traíamos. Sí, los alemanes no están muy contentos con el resultado. Eso es. Ahora ya tenemos el gasoducto. De sus políticas. Pero si hemos hecho gasoductos de 1.000 kilómetros, ¿por qué no podemos hacer un acueducto de miles de kilómetros? ¿Vale? Entonces, por supuesto que sí tiene el planeta Tierra capacidad de sustentación gracias a las tecnologías. Recordemos cuando estaba explicando antes la capacidad de sustentación en relación a las tecnologías. Por cierto, que como nos hemos desviado hacia las energías, el segundo elemento para calcular la población en el pasado, patrones de asentamiento, ¿vale? Que esto es un ejercicio muy interesante cada vez que alguien quiera contarnos. Pues en mi pueblo hace 100 años vivían 4.000 personas. El patrón de asentamiento, la pregunta sería, ¿dónde están las casas para albergar a 4.000 personas? Y ese es un dato de una objetividad brutal que prácticamente nunca se utiliza. O sea, si tú quieres que haya 4.000 personas en tu pueblo, enséñame las casas para 4.000 personas, considerando que la construcción en elevación, ¿vale?, es algo relativamente reciente. Sí, hay torres medievales de 6, 8 pisos en Segovia o en San Gimignano, pero son torres de las familias nobles que quieren decir que mi torre es la más grande de la ciudad. Lo habitual son 1 o 2 niveles, ¿vale? Entonces, empecemos a pensar en localidades con construcciones de 1 o 2 niveles, ¿vale? Entonces, claro, si la unidad familiar son 5 personas, ¿vale? Y tenemos 4.000, hazme cálculo que tú eres el economista. Este proyecto de Big One se organiza sobre todo por la ilusión que ponemos todos los que lo formamos y, por supuesto, por el apoyo indispensable que nos da Primor. Sin embargo, queremos más. Queremos poder hacer mejores producciones, tener a los mejores invitados, llevar a cabo unos programas que realmente sean muy satisfactorios para todos ustedes como espectadores. Y para todo eso necesitamos su apoyo. No solamente que nos vean, que es algo que le agradecemos enormemente, que nos comenten, porque esos comentarios nos permiten mejorar nuestro trabajo, sino que además, en la medida de sus posibilidades, traten de contribuir, convirtiéndose en socios de nuestro canal. Existen diferentes categorías, dependiendo de la categoría, y esto podrán ver las explicaciones al pie de este vídeo, les podremos ofrecer una serie de, vamos a hablar de privilegios, como por ejemplo que nos hagan preguntas directamente. Quizás alguno de ustedes tenga alguna duda histórica en concreto, que yo me pueda atrever a resolverles siempre y cuando conozca la materia. Ojo, si es de Extremo Oriente, ahí estoy perdido. Afortunadamente tenemos a nuestro grandísimo Ramón Vega que les podrá ayudar. En cualquier caso, su apoyo lo que nos va a permitir es que sigamos construyendo más y mejor este programa de Big One y en mi caso el de Pedazos de Historia. De modo que les vamos a agradecer muchísimo si se incorporan a nuestro club de socios, que ya está en marcha, que ha crecido de una forma realmente notable, pero donde necesitamos que nos sigan apoyando. Así que, adelante, conviértanse en nuestros socios, porque solo con su apoyo podemos conseguir que Big One siga creciendo y siendo todavía un mejor programa. O sea, después 800. Cuando alguien le diga que en su pueblo había 4.000 y hace 100 años, que busque 800 casas, ojo, no 800 casas actuales, porque tiene que sumar los pajares, los graneros y demás. Entonces, no salen las cuentas. Y no salen nunca las cuentas, ¿vale? Esto de los patrones de asentamiento, cuando hagamos nuestro programa de América antes de la conquista, veremos que es fundamental. Porque claro, para tener 100 millones de tíos hay que tener ciudades muy grandes. Sí. Muy grandes, ¿vale? Pero muy grandes. Y las ciudades muy grandes dejan evidencia. O sea, las ciudades, si tú tienes una ciudad donde metes a 1 millón de personas, es una ciudad que provoca un impacto sobre el territorio brutal, ¿vale? O 100.000 personas, o 10.000 personas, el impacto sobre el espacio es brutal. Porque claro, meter a tanta gente significa que tienes que habilitar
calles para que la gente circule, tienes que generar espacios por donde venga el agua, tienes que tener áreas públicas, o sea, es realmente complicado. Entonces, patrones de asentamiento, capacidad de sustentación más patrones de asentamiento son los dos elementos fundamentales para saber cuánta gente había en el pasado. Con eso nos tenemos que mover cuando nos den cifras del pasado. Pero si volvemos al presente, que era el debate que teníamos hace un momento... Sí, el mundo está sobrepoblado, ¿no? Entonces, también mucha gente dice, por ejemplo, la densidad de población, ¿no? También se utiliza mucho. Y alguno dice, no, es que yo en la India, pues resulta que vas a Nueva Delhi y es una cosa terrible la cantidad de gente que hay. Y dice, sí. A ver, son 1.500 millones, que sepan ellos. Dices, bueno, pero la India es gigantesca. Eso es. Sí, Nueva Delhi hay mucha gente, pero luego te das, ¿no? Y la mayor parte de la gente, en la mayor parte de la India está vacía. Y eso es el punto, pero eso también te pasa con China, que la mayoría se concentra al este. Te pasa con el mundo entero. Sí, o sea, sí. Nos pasa en España, donde con 45 millones, y son más, te pasa como 48 millones, la mayor parte de España está vacía. Sí. Que no vaciada, ¿eh? La mayor parte de España está vacía porque siempre ha estado vacía. Sí. ¿Vale? Es curioso porque alguien dirá, ¿cómo que no ha sido vaciada? Hombre, por supuesto, hace 100 años en muchos pueblos de España había más gente que hace 200 o que hay hoy. Es el famoso pico de la revolución industrial. O sea, ¿en qué momento la población mundial se dispara? Se dispara con la revolución industrial, que va a permitir una serie de mejoras. Primero, nos va a permitir producir más cosas más rápidamente, más fácilmente. Da igual que sean camisetas de algodón o que sean productos agrícolas. Pero claro, si yo puedo producir más rápidamente los aperos de labranza, que puede ser un arado o un tractor, podría aumentar la productividad de mi tierra y por tanto puedo producir más alimentos. O sea, en el momento que acelero la producción de cualquier bien, me da igual que sea una camiseta de algodón, un tractor o una fanega de trigo, la cantidad de alimento que tengo es mayor, por tanto, al tener mayor cantidad de alimento es mejor alimentación, por tanto, puedo hacer que la población crezca. Pero también puedo producir más medicinas, también puedo producir más objetos vinculados a la higiene, puedo producir más tuberías para llevar el agua, ¿vale? Entonces, esas mejoras en alimentación, higiene y medicina va a provocar un pico en el que de repente sociedades acostumbradas a tener 5, 6, 8 hijos, porque si tengo 8 hijos se me van a morir 5, ninguno se le muere. Y ahí se produce un pico. Pero claro, al día siguiente se dan cuenta que esto de tener 8 hijos no es un buen negocio. Si te sobreviven los 8, y la siguiente generación ya pasa a 4, y la siguiente generación ya pasa a 2, entonces esa es la caída. Entonces, estos pueblos que todos recuerdan en España que estaban llenos son los pueblos del pico, ¿vale? Que además es un pico que se suele mover después de la guerra civil, porque es cierto que la revolución industrial se pone en marcha en el siglo XIX, pero esa mejora generalizada de alimentación, higiene y medicina es algo que se va a dar ya en el siglo XX y en el caso de España a mediados del siglo XX. Entonces ahí se produce el pico y cae. Entonces, la rareza de España no es que esté vacía, la rareza fue que tuvo un pico en el que extrañamente se llenó a mediados del siglo XX, ¿vale? Lo voy a repetir para que me pueda machacar en los comentarios. Lo inhabitual fue ese extraño lleno que sufrieron muchos pueblos de España a mediados del siglo XX, que es cuando se frena la mortalidad infantil. Eso permite un aumento exponencial que rápidamente se vuelve a reequilibrar con la emigración a las ciudades, pero ojo, sencillamente porque esos pueblos ya no solamente capacidad de sustentación, sino capacidad de vivir de forma confortable era para grupos muy pequeños. Bien, pero de nuevo regresando a ¿somos muchos? No somos muchos y podemos seguir siendo muchos más. Pero ojo, ya hemos parado de crecer de forma relativa. En números absolutos vamos a seguir creciendo todavía 2 o 3 décadas más. Y después ya no. Después ya hemos empezado a crecer sencillamente porque no estamos reponiendo la población que se va muriendo. Claro, decíamos el dato antes del Banco de España, a España le van a hacer falta 25 millones de inmigrantes. 25 millones o 50, eso da igual. O sea, dado que por crecimiento natural la diferencia entre los que nacen en España y los que se mueren en España ya no crecemos, en España solo crecemos mediante inmigración, esto significa que si queremos mantener las cifras de población que tenemos actualmente, pues inevitablemente tendrán que seguir viniendo más inmigrantes. Pero ojo, no para pagar pensiones, sino para que la estructura económica actual de España siga funcionando. O sea, si tenemos X número de personas trabajando en la industria, X número de personas trabajando en el campo, X número de personas trabajando en un hospital, dando clases, actuando de policía, lo que sea, ¿vale? Si cada día somos menos, pues inevitablemente tenemos que seguir trayendo gente para hacer todo eso, o nos enfrentamos al problema del decrecimiento de la población. Es decir, que haya menos gente trabajando en la industria, que haya menos médicos, que haya menos maestros, que haya menos jardineros, que haya menos lo que se nos pueda ocurrir. Pero en realidad el problema es
más complejo que eso. El problema que vamos a tener es que en 2-3 décadas, más del 25% de la población del mundo occidental van a ser ancianos. Gentes de 70 años para arriba. ¿Vale? Pero es que posiblemente en 50 años esa va a ser la situación del planeta Tierra. Va a ser un planeta donde a lo mejor 40% de la población van a ser ancianos. Algo a lo que los seres humanos nunca nos hemos enfrentado. ¿Qué supone el hecho de que un porcentaje elevadísimo de la población sea ancianos? Y ojo, no significa esto que vayamos a tener que cambiar nuestros hábitos, por ejemplo, en el cuidado de estos ancianos, porque en muchos casos podemos llegar con un sistema de higiene y de salud que permita mantener a estos ancianos operativos, entre comillas, y operativos no es para que trabajen en las fábricas, sino sencillamente para que tengan una vida saludable hasta poco antes de que se mueran. Pero, ¿cuál es el reto a que nos enfrentamos cuando el 40% de la humanidad sean ancianos? ¿Cuál es el tipo de pautas culturales que van a dominar? ¿Cuáles son las decisiones políticas que se van a tomar cuando la mayor parte de la población sean ancianos? O voy más lejos, que es algo que nos puede resultar chocante hoy. La eutanasia ya es algo que se acepta. No se cultiva de forma, digamos, mayoritaria, pero se acepta. Pero pensemos en el fenómeno que hemos vivido con el aborto. El aborto, más allá de los abortos naturales o esas prácticas abortivas inesperadas, el aborto era algo que se consideraba un auténtico crimen hace 100 años. Y menos. ¿Vale? Hoy el aborto es algo que se ve como, no solamente como común, sino que hay gente que se enorgullece. Me parece que lo quiere meter como a Macron, quiere que esté incluida en la Carta de Derechos Humanos. Por ejemplo, es bien. Bueno, la eutanasia en 50 años estará ahí. Bueno, en ciertos países, sobre todo, pienso en los Países Bajos, ya es algo como muy habitual. Sí, pero que a lo que voy es que todavía se normalizará más. En 50 años se normalizará mucho más porque estaremos en un mundo de ancianos. Perverso. ¿Vale? Pero ese es el principal reto al que se enfrenta la humanidad. El principal reto de la humanidad en el terreno demográfico no es que seamos muchos, nunca seremos muchos, ¿vale? Pero cuando estés hablando del ingenio humano, cuanto más somos, más ingenio humano hay. Esto es lo que Matt Ridley explica. ¿No? Matt Ridley explica aquello de cuando las ideas tienen sexo. Entonces, cuando empezamos a combinar ideas, salen buenas ideas. Entonces, cuanto más ideas combinemos, mejores buenas ideas salen. Y cuanto menos ideas tengamos, porque somos menos, pues peores ideas van a salir. Entonces, el problema no es que falten recursos porque siga creciendo la población. No, la población ya ha empezado a decrecer de forma relativa y de forma absoluta, pero lo vamos a ver en 3 décadas. El problema está en que vamos a vivir en un planeta Tierra de viejos. Y va a ser una cosa tan chocante. Eso es verdad que lo nunca he visto. Tan chocante que por primera vez, claro, si los seres humanos, si tomamos los Australopithecus de hace 8 millones de años, significa que por primera vez en 8 millones de años de la existencia de los seres humanos en el planeta Tierra, la mayor parte de la población van a ser viejos. Cuando lo normal era que la mayor parte de la población fueran niños y jóvenes. Ese es el gran reto a que nos enfrentamos y que no tiene que ver quién va a pagar las pensiones o ese tipo. No. Es una cuestión de actitud. O sea, ¿qué va a ocurrir cuando el planeta Tierra sea un planeta de viejos? Pues no lo sé. Si nosotros estamos vivos lo podremos contar. Tú posiblemente sí. ¿Tú ya no? Yo voy a estar ahí al límite. Bueno, pues si tú no estás dentro no lo contaremos porque yo ahí no creo que pueda aportar mucho. Bueno, pues imagínate cuando Big One haya cumplido 40 años y estés ahí al pie del cañón. Y además tengas que estar al pie del cañón porque claro, te vas a encontrar con 70 años y dirás, ¿qué hago yo aburrido aquí si me quedan otros 20 años más? Sí. Bueno, yo siempre he pensado que voy a morir joven. Nunca he pensado que vaya a llegar a los 80 ni 70 y pico largos. Pero ahora es lo más normal. O sea, piensa que es lo normal. Ya no sé si la esperanza de vida es esa, pero siempre he pensado que no. Bueno, mi abuelo materno también pensaba lo mismo. Y sí que he pasado de los 80. Por los pelos, pero pasó. Pues... Bueno, pues esto y lo contaremos. Muy bien. ¿No? Pues ya está. Pues lo importante. No somos muchos. Hay que confiar en el ingenio humano, en esas pequeñas, pocas cabezas que hay que permiten que el resto se aproveche nosotros. Eso es. Pero luego, cuanto más seamos, el porcentaje de genios es mayor. Claro. Pero nosotros, este programa es un ejemplo clarísimo de cómo nos hemos aprovechado del ingenio y la inteligencia de otros seres humanos. Los micrófonos, que esto lo puede ver una persona que esté, yo qué sé, en la India. En Azerbaiyán. En Azerbaiyán. Es donde tiene... Kazajistán. Kazajistán, sí. Así que, pues, mil gracias, Alberto. Nos quedamos con esa idea de que el mundo está sobrepoblado y de que el ser humano hay que confiar, aunque sea un porcentaje pequeño, de esas cabezas inteligentes. Y que el gran reto está cómo será el mundo cuando el mundo sea un mundo de ancianos. Pues sí, lo dicho, lo contaremos. Mil gracias, Alberto.
Gracias a ti, Jano, y vayamos a por el siguiente pedazos de historia, a ver de qué hablamos la próxima semana. Oye, ¿por qué no hacemos un nuevo? ¿Cuándo es? El 22 de mayo. Ah, no, aún no habrá salido. No, 2 semanas. Bueno, pues entonces ya a ver qué se nos ocurre. Gengis Khan. ¿Vale? ¿Qué Nos preparamos. Es que además el seguidor de Kazajistán nos pidió por el teléfono móvil de ese club de socios del que ustedes pueden formar parte, hay varias instrucciones para ti. Y una de ellas es Gengis Khan. Y es verdad que hemos hablado muchas veces de que vamos a hacer uno. Vale, pues ya está. Hacemos uno de Gengis Khan. Hacemos uno. Mola un montón. De Vale. acuerdo. Me estoy metiendo en el terreno de Ramón, pero bueno. Ahí De vamos. República. Espero que Ramón, discúlpame, pero el jefe nos obliga. No es que nuestro querido Ramón vea. No. Estos son los socios los que te obligan. Ya sabes que el que paga manda. Y entonces, como los socios pagan, pues mandan. Así que nada, también recordar este libro, lo tienen disponible ya en preventa contra la Revolución Francesa. Y cuando salga, pues ya haremos un pedazo de historia. Nosotros regresaremos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Despide tu programa, Alberto. Pues hasta el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí y espero que todas estas reflexiones sobre la demografía histórica les hayan causado cierta inquietud.